Aparentemente, lo que tenemos hoy de Hechos es muy narrativo y parece que no hay chicha que sacar o poquita cosa, pero sí hay algunas cosas bastante importantes que no hay tiempo de desarrollar, pero hay algunos detalles muy interesantes para poder contextualizar en la cultura y en la historia y entender mejor las cartas de Pablo a las congregaciones. Y la base de algunos de estos detalles está en lo que vamos a leer hoy y simplemente daremos unas pinceladas. En Hechos 22 tenemos que el apóstol Pablo ha sido, digamos, violentado en Jerusalén y tal alboroto se ha formado que ha tenido que venir el tribuno y cogerlo, ¿verdad? Y en este contexto pide Pablo dirigirse, y lo hace en lengua hebrea, a los judíos que allí están escuchando. En el versículo 3, Pablo dice que ha sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es uno de los grandes rabinos, de los grandes maestros de la historia de Israel. Él y algunos de sus descendientes. Dice, conforme a la rigidez de la ley ancestral. En el contexto en el que vive Pablo y el contexto del judaísmo, no se está refiriendo a la ley de Moisés que tenemos nosotros en las Escrituras. La ley ancestral y esa rigidez a la que se está refiriendo son los mandamientos que los maestros, entre comillas, de Israel, bueno, o sin comillas, porque eran los que enseñaban, enseñaron y obligaron a mantener al pueblo de Dios. Y dice, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Pablo, cuando persiguió a la iglesia, lo hacía creyendo que servía a Dios. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales Dios le escogió. No sabía lo que hacía, pero realmente estaba queriendo servir a Dios. Y Pablo aquí lo que le está diciendo a los judíos, yo era como vosotros. Y dentro de vosotros, pues de buena crianza, de buena educación, criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. El versículo 4, Pablo dice, perseguí a muerte este camino. Así se llamaba a los creyentes, los del camino. Y me encanta que se llame así, porque ser creyente, ser cristiano y seguir al Señor Jesucristo no es apuntarte a una religión, no es apuntarte a una organización religiosa, es seguir y caminar en el Señor Jesús, en la forma de vivir en todas las cosas. Y el reunirnos es una consecuencia natural de eso, pero no es el cumplir con un rito lo que nos hace creyentes y lo que nos hace siervos del Señor Jesucristo. Y luego Pablo dice que tenía cartas, y efectivamente el sumo sacerdote y los del concilio tenía carta para poder apresar a todos los judíos, porque en este momento Pablo, a quien había perseguido, era judíos que habían creído en Cristo. Pablo no tenía autoridad de parte de Roma para poder coger a la gente y juzgarla y meterla a la cárcel y matarla. Eso no podía hacerlo Pablo. Pero sí tenía autoridad de los judíos sobre otros judíos. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Ahora, entrando en detalles, dice Pablo que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me encanta cómo Jesús le dice esto a Pablo. Porque ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? Respondedme vosotros. Estaba persiguiendo a creyentes, a la iglesia, que en este momento era judía. Y perseguir a la iglesia era perseguir a Jesús. Y cuando yo leo esto, se me remueve algo por dentro, porque si yo critico y murmuro de mis hermanos, ¿contra quién estoy pecando y criticando? ¿Al Señor Jesús?
Si yo trato la iglesia como si nada, o a mi antojo, o según mi apetencia, o la quiero manejar según yo quiera, ¿a quién estoy tratando de manipular? A Jesús. Y esto es una lección importante, hermanos. Como tratemos a los hermanos, como tratemos a nuestros prójimos, como tratemos a los demás, como tratemos y nos conduzcamos en la iglesia, así estamos tratando a Jesús. Y eso tiene consecuencias positivas o no tan positivas. Y ahora hay dos preguntas que me gustaría que prestáramos atención. ¿Por qué? Porque el Evangelio es esto y no puedes quitar ninguna de las dos cosas. O de las tres que vamos a ver. Una vez que Pablo se encuentra en esta situación, lo primero que dice es, ¿quién eres, Señor? Pablo oye una voz del cielo, en medio de una luz que le deja ciego, y la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? El que se le esté manifestando de esa forma es el Señor, el que manda, el Mesías, el Cristo. Pero Pablo quiere saber quién es. Y entonces se le revela. Y la voz le dice, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Así que la primera pregunta en el Evangelio es, ¿quién es el Señor? ¿Quién eres? Reconocer a la persona de Jesucristo. Ahora, si tú aceptas, si tú reconoces y no tienes problema en aceptar que Jesucristo, Él es el Mesías, Él es el Cristo y es el Señor, es un buen primer paso, pero no es todo. ¿Cuál es el siguiente paso? Y aquí está la pregunta de Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? La consecuencia natural de reconocer a Jesucristo como el Señor es decirle, manda tú. ¿Qué hago? Esa es la evidencia de la fe y del reconocimiento, de la proclamación y de la confesión de Jesús como el Señor. Primero reconocemos quién es Él y lo segundo, a mandar que tú eres el Señor. ¿Qué hago? Y una cosa que no es una pregunta, la siguiente orden se le va a dar a Ananías. Porque en el testimonio que está contando Pablo, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Tú dirás, pero eso era solo Pablo. Hasta cierto punto sí. Pablo pudo escuchar al Señor Jesús en este cuerpo de carne. Tuvo visiones impresionantes y seguramente tú y yo no. Pero sí hemos sido escogidos para que veamos al Señor un día. Hemos sido escogidos para conocer la voluntad del Padre y para ver al justo un día y escuchemos la voz de su boca. Ahora, le dice a Ananías, porque serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y entonces, Ananías viene con una tercera pregunta. Aquí tenemos tres preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? Segundo, ¿qué hago, Señor? Y la tercera se la hacen a Pablo. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y adelante. Esos son los tres aspectos de la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Reconocer su persona, decir, Señor, te obedezco, lo que tú digas, eso hay que hacer. Y lo tercero, ¿a qué esperamos? A ponerse en marcha. Y todas estas cosas no tenemos tiempo, pero hay versículos que corroboran estas cosas por todos lados. Reconocer al Señor Jesús, qué hacer y a qué esperar. Por eso Pablo dice, no durmamos como los demás, velemos, seamos sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, espabilaos. Si has reconocido a Jesús como el Señor, si conocemos su voluntad y vamos conociendo su palabra y sabemos lo que Él pide de nosotros, adelante, no nos durmamos los laureles. ¿Por qué perder el tiempo? ¿A qué esperamos? En el discurso de Pablo
Ahora voy a cambiar de tercio. Estas cosas Pablo las estaba contando como su testimonio a los judíos. Y fijaos un detalle. Los judíos soportaron que Pablo les dijera cuando estaban tratando de que lo mataran y de quitarlo de en medio. No les molestó o no reaccionaron cuando Pablo dijo, yo antes era como vosotros. Tampoco reaccionaron cuando Pablo dijo, porque cuando dijo esa visión y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, eso le estaba quedando clarísimo a los judíos que le estaban escuchando, que para él el Mesías era Jesús. Y no reaccionaron, porque a veces pensamos que a Pablo lo persiguieron porque él creía que Jesús era el Mesías, ¿no? Además, históricamente se sabe que no podían perseguir a Pablo por eso, sería muy raro, porque se levantó otra gente, históricamente, que decía que era el Mesías, y había judíos que lo seguían y no reaccionaron. Hubo otros que dijeron que eran el Mesías, y eso no hacía que los judíos mataran a la gente. Así que aquí Pablo dice que para él Jesús es el Mesías, y no reaccionan ante eso. Pablo dice que tiene una encomendación del Mesías que le ha elegido para ser testigo y tampoco reaccionan los judíos ante eso. ¿En qué momento van a reaccionar los judíos? Y me salto algunas cosas. Pero Pablo dice que Jesús le dijo, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pero cuando dice, yo te enviaré lejos a los gentiles. En el momento que le dice a los judíos que el Mesías le ha dicho que vaya a los gentiles, ahí ya sí que no pueden aguantar. Han soportado que digan que Jesús es el Mesías, que diga que él era como ellos y que diga una serie de cosas. Pero cuando dice que el Mesías le ha enviado a los gentiles, ahí ya dicen, no conviene que este hombre viva. Hay que matarlo. ¿Por qué? Esto es lo que les provocó a celos. Y lo hemos tocado hace poco, y aquí vuelve a insistir. ¿Por qué esto les encelaba tanto? Porque los judíos estaban decidiendo quién era pueblo de Dios y quién no. Y ellos estaban poniendo las condiciones. Ellos ponían las condiciones para ver quién era judío y quién no. Porque en este momento solamente los judíos estaban bajo pacto con Dios. Ya sabemos que el reino del norte tenía carta de divorcio, pero el reino del sur no, a pesar de sus pecados. Por el pacto que Dios tenía hecho con David. Así que los judíos estaban bajo pacto con Dios, pero se arrogaron a sí mismos decidir quién formaba parte del pueblo que estaba en pacto con Dios o no. Y esos son los que entendían que era ser salvo. Entonces cuando Pablo dice que el Mesías le ha dicho que vaya a los gentiles, ¿para qué? Para que los haga seguidor de él. Eso ya no lo pueden soportar porque les está quitando el manejo del cotarro. Y a veces podemos soportar muchas cosas y soportamos diferencias, pasamos por ellas, hay cosas que estamos más de acuerdo o no. Pero como nos toque nuestra cuota de poder, como nos toque nuestra comodidad, nuestra poltrona y nuestro cetro, ahí reaccionamos bastante mal. Pero esto era una cuestión muy importante, porque los gentiles no estaban en pacto con Dios, los judíos sí. Si Pablo iba a los gentiles a predicar el nombre del Señor Jesús, estaban entendiendo perfectamente los judíos que estaba invitándole a formar parte del pueblo del pacto con Dios sin pasar por ellos. Y esta es la historia de todas las religiones, y el otro día también hablamos de esto. La gente pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Y te vienen los testigos de Jehová, alguna. Tiene que ser la organización verdadera. Y todos están buscando ser la organización religiosa que Dios avale. Y eso no es así. No hay ninguna organización ni sistema religioso avalado por Dios. Porque el único que tiene la capacidad de redimir, de reconciliar y de salvar es el Señor Jesucristo.
nosotros como evangélicos no tenemos el cetro para decir y decidir quién forma parte del pueblo y quién no. Podemos predicar a Jesucristo, pero el Señor Jesús es el que puede otorgar esa salvación, y además a todos los hombres. Los judíos hacían acepción de persona. Ellos eran los que eran de casta elevada. Y además se arrogaban conceder eso, pero además ponían unas condiciones que eran casi imposibles de cumplir. Y cada vez fue a peor. Condiciones muy difíciles. Y los gentiles que eran simpatizantes, en la sinagoga se sentaban atrás y a eso se les llamaba temerosos de Dios. Ya lo vimos la otra vez. Justo creo recordar que era temeroso de Dios. Eran gentiles que creían en Dios y se sentaban al final. Yo pienso que Cornelio seguramente era uno de estos. Pero ¿quién decidía que era pueblo de Dios? ¿Ellos? ¿El cotarro religioso que se había montado? Para nada. Solamente el señorío del Señor Jesús hace formar parte del pueblo del reino de Dios. Es una cuestión de ciudadanía. Y llevo 16 minutos y como no me da tiempo mucho más, cuando el tribuno dice que atormenten, viendo que Pablo estaba creando tal jaleo y hablaba en hebreo, yo no sé el tribuno cuánto de hebreo hablaba, no, pero total, manda que lo atormenten con azotes. Y aquí es cuando Pablo dice, ¿es lícito azotar sin que haya una sentencia o sin que se me juzgue a un ciudadano romano? Y aquí ya les da temor. Ser ciudadano romano significaba que tenías unos derechos y si esos derechos no se te respetaban, el poder de Roma castigaba al que no respetara tus derechos. Y esto es lo que no me va a dar tiempo, hermano, a explicar, pero sería muy interesante que un día pudiéramos ver algunas cuestiones de cómo funcionaba Roma, cómo funcionaba su imperio, cómo funcionaba la religión imperial, el culto al César, cómo funcionaban las castas romanas de esclavitud, de plebeyos, de ciudadanos romanos, de patricios y todas estas cosas, porque cuando esto se entiende, entendemos muy bien que las cartas del apóstol Pablo a las iglesias gentiles son una aplicación de las escrituras que había en el contexto del Imperio Romano. De manera que la cultura y la mentalidad del que estaba en el Imperio Romano se enterará de eso. Por eso en Efesios, aunque fuera Grecia, Corinto, pero formaba parte todo del Imperio Romano. Cuando el apóstol Pablo dice que cuando estábamos en Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Eso alguien con mentalidad del Imperio Romano lo estaba entendiendo perfectamente. Porque Pablo tenía que hablarle a gente que no tenían dignidad ninguna, que no tenían derecho ninguno. No tenían ningún derecho. Pero a gente que sí tenían derechos dentro del Imperio Romano. Y Pablo, porque el Evangelio no hace excepción de persona, tiene que estar diciendo que nuestra ciudadanía es celestial y no terrenal. Y que en Cristo no hay judío ni griego. Y nosotros vemos eso como que los judíos estuvieran mejor mirados, pero en el contexto del Imperio Romano, un griego lo veían como más civilizado que un judío, que lo veían como un bárbaro. Y cuando aprendemos estas cosas, entendemos por qué Pablo se expresa como se expresa. Y cuando vemos estas cosas, entendemos lo valiente que Pablo era. Un ciudadano romano, si cometía delitos graves, podía ser castigado con la muerte, pero no crucificado. Morir crucificado en el Imperio Romano era la muerte más bochornosa, vergonzosa e indigna. Era matarte, pero además sin honor. Cuando Pablo predicaba la cruz de Cristo, si se quedara ahí, estaría avergonzando la muerte de Cristo. Pero como Pablo predicaba la cruz de Cristo y su resurrección, estaba superando la cuestión del deshonor que era la cruz. Y Pablo, que era ciudadano romano, se atreve a decir a las personas de ese imperio que él ha sido crucificado juntamente con Cristo. Pablo está diciendo que, aunque siendo ciudadano romano, le importa muy poco la posición social que tenga. Él
La cruz de Cristo es lo que lleva por bandera, lo que era una muerte indigna para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, y eso ya es honor, los que hemos creído en Cristo, aunque hemos sido crucificados juntamente con Él, y esto pueda parecer vergonzoso con mentalidad humana, también resucitaremos con Él. Por eso entender lo que Pablo está diciendo aquí es importante. Y obtener la ciudadanía romana, había soldados que la tenían, pero tenían que estar 30 años sirviendo en el ejército para que te la dieran. El tribuno dijo, a mí me costó un dineral tenerla, ¿y tú cómo? De nacimiento. No se sabe cómo, si realmente se permitió que Tarso durante un tiempo hubiera judíos que la recibieran. Eso no se sabe cómo. Pero una cosa de gran estima. Y Pablo la utilizó para el Evangelio. Pero no para ponerse por encima de los demás. Y buena parte, no me da tiempo ya más, voy a dejarlo aquí. Buena parte de lo que Pablo predicó, hay que entender estas cosas para entender lo que Pablo le está diciendo a las iglesias. ¿Qué mentalidad tenía la gente? ¿Cómo eran las religiones y la religión de la época? Porque todas las religiones estaban sujetas al culto imperial. Y entonces Pablo a los creyentes tenía que incorporarlo, y dentro de lo que era la vigilancia del imperio, lo que la gente pensaba, el testimonio, que era obedecer las escrituras y vivir siguiendo las escrituras en medio del imperio romano. Y cuando estas cosas se saben, las cartas de Pablo se hace así y se entienden muchísimo mejor. Porque es muy peligroso, hermanos, cuando buscamos en las cartas de Pablo a las iglesias, como si cada versículo fueran principios teológicos absolutos. Eso es muy delicado, porque los principios bíblicos absolutos están por toda la Biblia. Y lo que Pablo está haciendo es coger las escrituras y en el contexto del Imperio Romano y a personas que viven y con la mentalidad que tienen, cómo se aplican las escrituras. No saltándoselas por encima, no metiendo tijeretazos, no añadiendo. Pablo lo único que hizo es los principios de la escritura, aplicarlo en ese contexto. Y lo voy a dejar aquí porque llevo 22 minutos. Así que lo dejo. Ahí solamente un detalle. Ananías mandó que a Pablo le golpearan en la boca. Y Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y entonces pues le dicen, al sumo sacerdote le hablas así. Pablo le dijo esto porque le golpean sin haberle juzgado antes, y eso la ley de Dios lo prohibía. La ley de Dios prohibía eso, prohibía castigar al inocente. Y Pablo lo dice. Sin embargo, cuando le dicen, es el sumo sacerdote, perdona, no sabía, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así que Pablo era obediente a las escrituras y procuraba ajustarse a ellas. Aún así, Ananías era corrupto, ni su puesto era legal, ni como se estaba conduciendo era santo, ni muchísimo menos. Y la maldición que Pablo le echó, le cayó encima. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Años más adelante, cuando Roma tiene que poner orden a causa de sublevaciones de judíos, efectivamente este Ananías es muerto por los romanos. Con lo cual lo que Pablo dijo se cumplió. Hay otros detalles interesantes, pero como vosotros lo habéis leído durante la semana, pues lo podéis compartir. Yo solamente he dado el pistoletazo de salida. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. No olvidemos estas tres preguntas. ¿Quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el Señor. ¿Qué hago, Señor? Y tercero, ¿a qué esperamos? Ya. Bendito sea su nombre.